Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Yuruta, Dark, El Papas 300, Sloaubert, Ariel X Pérez, Kakashi Fanfic, C7 Cercero, La Flojera It, Boris Pa, Alexander Emperador Antiguo, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 50. Bell se acostó boca abajo en la cama de la nueva mansión, se levantó la chaqueta y sus músculos se tensaron por la inconfundible sensación de los dedos de Hestia corriendo por su espalda. Era un ritual que se sabía de memoria, pero ese día tenía un peso diferente. Había tomado una decisión. Finalmente subir de nivel. Hestia, sentada encima de él, mantuvo una concentración absoluta. Sus pequeños dedos se movían con precisión, trazando los caracteres divinos que revelaban la verdad de su crecimiento. La luz brillaba débilmente con un tono azulado, expandiéndose y asentándose en la piel de Bell como si estuviera quemada. De repente, la diosa hizo una pausa y habló en voz baja, aunque su tono no dejaba ninguna duda de lo importante que era. Bell-kun, antes de mostrarte tu nuevo estado, debo preguntarte algo. Cuando subas de nivel, puedes elegir una nueva habilidad de desarrollo. Tienes 3 opciones: resistencia anormal, resistencia mágica y espadachín. ¿Cuál elegirías? Bell pensó por un momento. Con un brillo decidido en sus ojos, respondió: quiero una resistencia anormal, por favor. Hestia lo miró sorprendida por un momento, luego sonrió dulcemente, como si aprobara su elección. Entendido. Así que esa será tu nueva habilidad de desarrollo. Ahora entonces watch, mira, Bell-kun. Levantó la hoja de pergamino en la que estaba impresa la transcripción de su falna, aún fresca, y la colocó ante sus ojos. Bell se incorporó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, y leyó: Bell Cranel. Nivel 4. Fuerza. SSS 1500 F374. Resistencia. SSS 1500 F311. Destreza. SSS 1500 F322. Agilidad. SSS 1500 F321. Magia. SSS 1500 E459. Magia. Explosión. Magia de golpe veloz. Genera una poderosa explosión con el usuario en su epicentro. Incarnatio Caelestis. Genera una construcción mágica basada en una deidad. Requiere el permiso / favor de la deidad nombrada. La construcción varía según el dios o diosa invocado. Dios, disipa todas mis dudas. Te suplico tu ayuda para proteger a los inocentes y repeler todo mal. Por tu gracia, compensa la balanza y tráenos la victoria. Porque la llama de nuestra amistad arde sin cesar. Concédeme una bendición tejida con nuestros lazos. Encarnación celestial. Habilidades. Amado por el mundo te ama. Genera bendiciones divinas en función de tus necesidades. Habilidades de desarrollo. Sanación espiritual G. Cuerpo fuerte H. Resistencia anormal I. Bell tragó saliva, sus ojos escaneando las líneas una y otra vez. El número al principio, ese nivel 4, brillaba intensamente en su mente, como un nuevo hito logrado. Lo hiciste, dijo Hestia, sonriendo dulcemente. No, más exactamente, lo hicimos. Subiste a otro nivel. Bell no pudo evitar devolverle la sonrisa. Un cálido orgullo le recorrió el pecho, un fuego que pareció encender sus huesos. Había luchado con todo lo que tenía, arriesgado su vida innumerables veces, y ahora el esfuerzo estaba encarnado allí. Otro paso en su camino para convertirse en héroe. Sí lo hicimos. Su voz salió casi como un susurro. Cerró los puños, apretándolos con fuerza, como si pudiera atrapar esa emoción y no dejarla escapar. Pero junto con la emoción vino algo más. Una sensación extraña, difícil de describir, como si un peso invisible lo presionara. El orgullo se mezclaba con inquietud, una punzada en el estómago que no podía ignorar. Hestia notó su inquietud de inmediato. Ella estaba tan cerca de él que podía leer su rostro como un libro abierto. Bell-kun. ¿Qué pasa? ¿No estás feliz? Bell parpadeó, inseguro. Sí, lo soy.
Por supuesto que lo soy. Es solo que, él rompió. El aire de la habitación parecía vibrar, pesado. Y entonces, lo sintió. Un resplandor lejano se filtró a través de la ventana, un destello tan intenso que incluso iluminó el cielo como si fuera a plena luz del día. Era imposible ignorarlo. Bell y Estia se dieron la vuelta al mismo tiempo. Un pilar de luz se elevó en el horizonte, vasto, ardiendo, como una antorcha que atraviesa los cielos. Los ojos de Estia se abrieron de horror. E inmediatamente salió disparada de la cama, con las manos temblorosas. «No puede ser», ella exclamó. Bell también se incorporó, con el corazón hundido. Él conocía ese resplandor. Todos en horario lo sabían. Era la señal absoluta, irrefutable. La muerte de un dios en el mundo mortal. «No puede ser», repitió Estia, agarrándose el pecho. Ni siquiera han pasado 3 días desde el último pilar de luz. El recuerdo del primer pilar aún estaba fresco. El impacto de ver a la divinidad expulsada del mundo, de sentir la alteración del orden. Y ahora, de repente, otra señal. Otro dios había caído. Bell apretó los dientes. El orgullo que había sentido un momento antes desapareció, reemplazado por una angustia sofocante. Alguien, Someone murmuró, su mirada fija en la columna de luz. Alguien está matando dioses. Estia lo miró presa del pánico. Eso no es normal, Bell. Nadie haría algo así. Matar a un dios es lo peor que hay. Altera el equilibrio, desafía a todos los cielos. Y, sin embargo, alguien lo está haciendo. El silencio que cayó después fue pesado, sofocante. Ambos entendieron lo que significaba. Alguien en el mundo mortal había decidido que las reglas no importaban, que los dioses eran un juego limpio. Bell se volvió hacia Estia, frunciendo el ceño. El pensamiento lo atravesó como una flecha envenenada. Si alguien estaba matando dioses, entonces ¿qué tan segura estaba? Se puso de pie por completo, apretando los puños. Dios Atis, esto es peligroso. Mucho más de lo que pensaba. Si alguien es capaz de matar a un dios, sin importarle las consecuencias, entonces tú también podrías estar en riesgo. Estia parpadeó sorprendida. Luego negó con la cabeza, tratando de descartarlo. No digas eso. Yo solo soy yo. Nadie notaría a una diosa como yo. No tengo influencia, ni poder. Esa es precisamente la razón. Bell levantó la voz, incapaz de contener su angustia. Si esa persona no distingue, si solo ve a los dioses como presas, no importa quién seas. Lo intentarán. Sus palabras resonaron en la habitación. Bell la miró con desesperada intensidad, como si tratara de impresionarla con la gravedad del peligro. Por un momento, la diosa del hogar no supo qué decir. Se mordió el labio inferior, dudando, porque en el fondo, ella también sentía ese miedo. Bell volvió la mirada hacia la columna de luz, aún brillando en el horizonte. Podía sentirlo en toda su piel, como una amenaza que se extendía hasta horario. El orgullo de haber alcanzado el nivel 4 palidecía ante la vista. No tenía sentido hacerse más fuerte si no podía proteger lo que más amaba. Puso una mano en el marco de la ventana, respirando hondo. Su corazón ardía de determinación, pero también de un miedo helado que no había sentido en mucho tiempo. Prometí protegerte, Estia-sama. Sus palabras fueron firmes, decididas. Y lo haré, sin importar quién esté detrás de esto. Detrás de él, Estia lo miró con ojos grandes y húmedos, conmovida por la determinación que lo rodeaba. Ella quería decirle que no cargara tanto peso, que no cargara con todo sobre sus hombros, pero las palabras murieron en su garganta. Porque la verdad era que Bell tenía razón. Había alguien por ahí que no tenía miedo de ensuciarse las manos con lo prohibido. Y si ella seguía así, no había garantía de que ella no estuviera en su punto de mira. El resplandor del pilar seguía allí, imponente, como una herida abierta en el cielo. Bell lo miró fijamente, frunciendo el ceño, su mente llena de un solo pensamiento. No importaba quién fuera, cuán fuerte fuera o cuáles fueran sus motivos, no dejaría que le llegara. El orgullo de su nuevo nivel no se había desvanecido por completo. Ahora era un recordatorio, una nueva arma, una señal de que estaba mejor preparado para lo que viniera. Porque lo que se avecinaba no era solo otro desafío en la mazmorra. Era una amenaza para los propios dioses.
Y no dejaría que su diosa pagara ese precio. Un suave golpe en la puerta interrumpió su concentración. Mikoto, pasa, dijo Hestia, levantando la vista. La samurái entró, frunciendo el ceño, con los ojos ardiendo de alarma. Hestia-sama, ¿viste el pilar de luz? Hestia suspiró, como si hubiera estado esperando esa misma pregunta. Sí, lo vi. Y no podemos fingir que no sucedió. Es hora de una reunión de emergencia. Mikoto asintió con firmeza. Entendido. En cuestión de minutos, la mansión Hestia familia se llenó de pasos apresurados y rostros tensos. Lena bajó las escaleras, con el cabello aún un poco desordenado por haberse levantado de repente. Arime llegó con una serenidad que contrastaba con el miedo latente en sus ojos, mientras Mikoto se sentaba junto a ellos en la mesa central. Hestia tomó la cabecera de la mesa, con Bell a su derecha. La atmósfera era densa. Nadie habló, esperando a que comenzara la diosa. Finalmente, Hestia juntó las manos sobre la mesa y con una seriedad que desmentía su calidez habitual, habló. Lo que hemos visto es incuestionable. Hay un matadioses suelto en horario. Un escalofrío recorrió la habitación. Lena se agarró la tela de la falda. Arime movió los oídos nerviosamente. Bell miró hacia abajo por un momento. Debemos decidir nuestro curso de acción de inmediato, continuó Hestia. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Obviamente, lo primero es protegerte, diosa. Obviamente, lo primero es protegerla, Hestia-sama. Las voces de Bell y Lena resonaron simultáneamente, casi palabra por palabra, como si hubieran sido ensayadas de antemano. El silencio que siguió estuvo lleno de sorpresa. Ambos se miraron, perplejos, con un ligero rubor en las mejillas ante la coincidencia. Veo que al menos estamos todos de acuerdo en eso, dijo Hestia con una leve sonrisa, aunque sus ojos todavía estaban llenos de preocupación. Sí, murmuró Bell, mirando hacia otro lado incómodamente. Lena se rascó la nuca nerviosamente, como tratando de ocultar su vergüenza por haber estado de acuerdo exactamente con él. Mikoto levantó la mano tímidamente, como si estuviera en un aula. Hestia-sama, con tu permiso me gustaría asegurarme de que Takemi Kazuchi-sama esté bien. Hestia inclinó la cabeza, suavizando su expresión. Esa es una buena idea, Mikoto. No solo era tu dios, sino que también es un buen amigo mío. Teig merece estar a salvo. La pequeña diosa se cruzó de brazos, pensativa. De hecho, todos podríamos ir a verlo. Unir fuerzas, al menos entre nuestras familias, nos dará cierta tranquilidad. ¿Todos? Preguntó Mikoto, parpadeando sorprendido. Sí, todos, afirmó Hestia, luego agregó con calma, excepto tú, Bell. El silencio que cayó después fue más pesado que cualquier palabra. Bell no podía creer lo que estaba escuchando. Momentos antes, había jurado que nunca permitiría que le pasara nada a su diosa. ¿Y ahora ella lo estaba excluyendo? Hestia lo miró dulcemente, aunque su voz permaneció firme. Un nuevo nivel 4 como tú puede ser de gran ayuda en otro frente. Estoy seguro de que Hermes o incluso Uranos ya están investigando. Si alguien puede llegar a ese asesino de dioses, eres tú. Nivel 4. Un jadeo de sorpresa escapó de los labios de Mikoto, y sus ojos se abrieron. Pero Beldón acababa de alcanzar el nivel 3. Tú lo hiciste, ya subiste de nivel de nuevo. Hestia sonrió orgullosa. Eso es correcto. Bell ahora está en el nivel 4. Mikoto tragó saliva. Increíble qué velocidad. Arime juntó las manos en su regazo y sonrió suavemente, aunque sus ojos tenían un destello de preocupación. Bell-sama, cada paso que da parece más pesado que el anterior. Pero aún así, sigue avanzando. Lena, por su parte, miró al albino con una mezcla de admiración y cierta incomodidad. Ella no podía negar que la brecha de poder entre ellos se estaba volviendo cada vez más evidente. Bell, sin embargo, no sintió orgullo. Solo un nudo en el pecho. Pero Shoul debería quedarme contigo. Protégete, Hestia-sama. Es lo que prometí. La diosa sacudió suavemente la cabeza. Ya estoy rodeado de mi familia. Pero hay alguien por ahí que no teme las consecuencias de matar a un dios. ¿Entiendes lo que eso significa, Bell? Bell permaneció en silencio. Sí, él lo entendió. Un dios asesinado no era poca cosa.
Alguien que podía hacer eso, sin temor a la condenación eterna, era alguien que caminaba fuera de todas las reglas, fuera de toda razón. No es que no te quiera a mi lado, continuó Bestia, su voz adquirió un tono maternal, casi como si le hablara a un niño pequeño. Es que en este momento el mejor lugar para ti está ahí afuera. Investigando. Buscando respuestas. Porque si dejamos libre a este asesino, no habrá lugar seguro para mí ni para nadie más. Bell apretó los puños. Quería discutir, insistir, prometer una vez más que la protegería. Pero la mirada de Estia lo detuvo. Esa mezcla de ternura y determinación de la misma que usaba cuando quería que comiera bien, cuando lo obligaba a descansar, cuando lo abrazaba después de una derrota. No fue solo una orden. Era la fe absoluta de su diosa en él. Finalmente, Bell inclinó la cabeza. Lo entiendo. Estia sonrió dulcemente y extendió la mano para acariciarle suavemente el cabello. Eso es mejor. Confío en ti. Bell cerró los ojos por un momento, respirando hondo. El conflicto en su pecho no desapareció, pero algo de ese toque logró calmarlo. Mikoto se levantó primero, listo para irse. Entonces saldremos a ver a Takemi Kazuchi-sama de inmediato. Sí, dijo Estia. Si pasa algo Bell vendrá a buscarnos. Arumi asintió, aunque no sin preocupación. Por favor, Bell-sama Tate, cuídate también. Lena le dirigió una mirada seria. No mueras así, Bell. Si algo te sucede Estia-sama no podrá manejarlo. Bell sonrió débilmente, aunque su mirada permaneció decidida. Volveré. Lo prometo. Y así, cuando la familia Estia se preparaba para partir hacia el dojo de Takemi Kazuchi, Bell se quedó con un nuevo peso sobre sus hombros. Un aventurero de nivel 4, un héroe emergente, investigando las sombras del asesino de dioses. Su corazón latía con rapidez, desgarrado entre la angustia de dejar a Estia y la certeza de que ahora más que nunca tenía que demostrar que era digno de la fe que ella depositó en él. Bell corrió rápidamente, sus pasos resonaron contra la piedra mientras la lanza de Artemisa golpeaba suavemente su espalda con cada movimiento. Su respiración era constante, firme, su mirada fija en el camino que lo conducía al gremio. En su mente, la voz serena de Artemisa lo acompañaba. Lo primero sería encontrar a Uranos en el gremio. Si alguien sabe lo que está pasando con esos pilares, sería él, aconsejó la diosa de la luna desde la lanza. Bell asintió mentalmente. Entendido. Pero justo cuando estaba a punto de girar hacia la avenida principal, una voz femenina rompió el aire. Bell. El joven se detuvo en seco y se dio la vuelta de inmediato. Su corazón saltó cuando vio quién era. Sir. O mejor dicho Freya. Vio la confirmación al instante. Ese número brillante sobre su cabeza, 95, lo delató todo. Se acercó con la misma dulzura de siempre, su sonrisa ligera como si la tensión de la ciudad no existiera. Bell, reflexivamente, le devolvió la sonrisa, aunque el suyo estaba mucho más preocupado. ¿Qué estás haciendo aquí? No es seguro caminar por las calles, murmuró en voz baja, con cuidado de hacer que su tono pareciera más una reprimenda amorosa que una orden. Sir inclinó ligeramente la cabeza, sus ojos grises brillaban con un tinte juguetón. No te preocupes, Bell. A mí no me va a pasar nada. Antes de que él pudiera responder, ella se adelantó y lo abrazó con fuerza. Bell parpadeó, sorprendido, pero sus brazos la rodearon automáticamente. Fue cálido, familiar y durante unos segundos, se permitió corresponder. Hasta que lo sintió. Sir no solo lo sostenía. Estaba inhalando su aroma, enterrando su rostro contra su cuello como si quisiera grabarlo profundamente dentro de ella. Espera Bell se tensó, el calor subió repentinamente a sus mejillas. Dio un paso atrás, distanciándose cuidadosamente de ella, aunque con la firmeza suficiente para crear distancia. Bell. Sir levantó la vista, con un toque de protesta en su voz, como si le acabaran de quitar algo precioso. Apartó la mirada, todavía sonrojándose, pero con los labios apretados en una línea seria. Eso no está bien. El aire entre ellos se hizo pesado. Sir, Freya, bajó lentamente los brazos, mirándolo con una mezcla de ternura y dolor reprimido. Pero había algo más en sus ojos, algo que Bell aún se negaba a reconocer. Una obsesión que no se desvanecería ni siquiera con su rechazo.
Bell aún mantenía cierta distancia de Sir, tratando de recuperar la compostura después de retirarse de ese abrazo demasiado íntimo. Estaba a punto de preguntarle si sabía algo sobre los pilares cuando, de repente, una interfaz translúcida apareció ante sus ojos. «Huele a sangre». Bell se congeló. «¿Qué?», murmuró, bajando instintivamente la mirada e inhalando bruscamente. Él no detectó nada. El aire del exterior estaba limpio, apenas impregnado del olor a tierra y humo proveniente de las chimeneas cercanas. Pero ese mensaje no fue accidental. Su bendición divina del contexto rara vez se activaba sin razón. Entonces surgió otra imagen, casi respondiendo a sus pensamientos. Bendición divina del sabueso. Mejora enormemente tu sentido del olfato y tus habilidades olfativas, permitiéndote detectar olores y olores con un 100% de precisión. De repente, sus pulmones se llenaron como nunca antes. Cada respiración se sentía diferente. Fue abrumador, pero también fascinante. Bell respiró hondo un par de veces más y luego lo sintió. Un rastro. Débil, casi imperceptible. Pero estaba ahí. Un fuerte olor metálico. El olor a sangre. El color se le escurrió de la cara. Tragó saliva, girando lentamente la cabeza mientras trataba de rastrear la fuente. Su sentido del olfato lo guiaba con precisión, como una flecha invisible apuntando a un solo punto. El aroma metálico vino de Sir. Bell se quedó paralizado, con el aliento entrecortado. Rápidamente la miró de arriba abajo, buscando un corte, una mancha, cualquier cosa que pudiera explicar ese olor. Pero no había nada. Su ropa estaba impecable, sus manos limpias, su sonrisa tan gentil como siempre. Y sin embargo reapestaba a sangre. Se le formó un nudo en el estómago. No sabía qué sentir. Una parte de él quería preocuparse, preguntar si ella estaba herida, si algo le había sucedido. Otra parte mucho más oscura de él se estremeció al pensar que el rastro no era suyo, sino de otra persona. Bell. La voz de Sir lo sacó de sus pensamientos. Ella lo miró con cierta confusión, inclinando la cabeza como si no entendiera por qué había palidecido de repente. Ella dio un paso adelante. Bell casi retrocede. Intentó sonreír, al menos fingir normalidad, pero le temblaron los labios y el gesto quedó en una mueca nerviosa. El olor a sangre estaba tan cerca, como si el aire se hubiera vuelto espeso, denso, imposible de ignorar. Trató de tragar para recuperar la compostura, pero el movimiento en la garganta era tan evidente que Sir, que observaba constantemente los detalles, inclinó la cabeza en una mezcla de preocupación y curiosidad. «Bell, ¿qué pasa?», ella preguntó en voz baja, acercándose un paso más a él. El joven aventurero se tensó. Su corazón latía con fuerza en su pecho como un tambor de guerra, y supo instantáneamente que no podía mostrarle sus sospechas. No podía acusarla sin pruebas. Respiró hondo, una vez más lleno de ese aroma metálico que le recordaba heridas abiertas, peleas en mazmorras. Su estómago se sacudió. «No, nada», finalmente respondió torpemente, con la voz entrecortada ligeramente. «Solo estoy cansada. Eso es todo». La sonrisa de Sir se suavizó, pero sus ojos parecieron profundizar aún más en él, como si tratara de leerlo, sabiendo claramente que Swader estaba mintiendo. Bell rápidamente apartó la mirada y buscó una salida, cualquier tema que desviara el foco. «En realidad quería preguntarte algo. Antes de que me encontraras aquí, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo?». Lo dijo con la mayor naturalidad posible, pero incluso él notó lo artificial que sonaba. Sir, sin embargo, respondió sin dudarlo. Estaba trabajando en la anfitriona de fertilidad. Una imagen invisible apareció inmediatamente ante sus ojos, y con ella, el aguijón brutal de una verdad que desgarraba más fuerte que cualquier espada. Mentira. Bell sintió un golpe en el estómago, tan fuerte que casi pierde el equilibrio. Su mente comenzó a juntar rápidamente las piezas. El pilar de luz que acababa de aparecer, el olor a sangre que impregnaba a Sir, la mentira descarada que acababa de pronunciar sin inmutarse. Todo se unió en una conclusión aterradora. Freya había hecho algo terrible. Tal vez She incluso había matado a alguien. Y con el pilar de luz recién ocurrido, era casi imposible no conectar los puntos. Su respiración se aceleró.
El aire, una vez tan rico y claro gracias a su nueva bendición divina, ahora se sentía sofocante, como si cada respiración lo ahogara aún más. El mundo entero, Toug pensó desesperado, el cielo se está cayendo. Todo lo que había experimentado con Sir, con Freya, las risas compartidas, las conversaciones en la taberna, la calidez de ese abrazo en el que parecía tan humana, tan cercana, aplastada ante él como un castillo de arena golpeado por las olas. La traición le quedó grabada en el pecho. Sus piernas se doblaron. Un mareo lo envolvió de repente, obligándolo a apoyarse contra la pared más cercana. Necesito sentarme. La voz salió apenas por encima de un susurro, pero sus pasos lo llevaron tambaleándose a un callejón cercano. Allí, una caja de madera abandonada sirvió como asiento improvisado. Cayó sobre él, con los codos sobre las rodillas y la cara enterrada entre las manos, como si al hacerlo pudiera contener la tormenta que se desató dentro de él. Sir lo siguió de inmediato. Había visto a Bell luchar contra monstruo imposible, regresar de la derrota una y otra vez, pero nunca lo había visto así. Su cuerpo tembló levemente, y más allá de lo físico, ella pudo sentirlo. El alma de Bell. Ella siempre había visto el brillo único de su alma, una luz blanca pura que la había asombrado. Pero ahora esa luz no se desvaneció ni se apagó como esa vez, hace mucho tiempo, cuando ella lo había visto casi sucumbir a la desesperación. No. Lo que presenció fue diferente. Un resplandor que parecía convulsionarse, vibrando caóticamente, como si no supiera si expandirse o colapsar. Freya, detrás de la máscara de Sir, abrió los ojos asombrada y temerosa. Ni siquiera en los milenios que había vivido había visto algo así. Campana Bell susurró, acercándose lentamente. ¿Qué pasa? Me estás asustando. Bell apenas levantó la cabeza, sus ojos rojos vidriosos, el sudor goteando por su frente. Quería gritarle que sabía la verdad, que ella no podía engañarlo, que el olor de su sangre la traicionaba y que sus bendiciones divinas habían expuesto sus mentiras. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. No sabía si era por miedo a la respuesta, o por miedo a sí mismo, por lo que sintió en ese momento. Porque entre la rabia y la decepción, había otra emoción que lo desgarraba aún más. La preocupación. El pensamiento irracional de que tal vez Sir estaba herido, que tal vez ese olor a sangre era suyo, que tal vez estaba perdiendo a alguien más. Era absurdo, y él lo sabía. Y, sin embargo, le dolía el corazón ante la perspectiva. Sir se arrodilló frente a él, tratando de encontrarse con su mirada. Por favor, mírame, suplicó con voz temblorosa. No te alejes de mí así. Bell apretó los dientes y apartó la cara. No podía mirarla sin sentir desaparecer el suelo bajo sus pies. La contradicción lo desgarraba. La mujer a la que había abierto su corazón, aunque fuera un poco, podía ser la misma diosa detrás de la tragedia que había golpeado a Horario. Su respiración se volvió irregular y trabajosa. El sudor le corría por las sienes. Este sentimiento sí pensó Sir Freya, aterrorizada. ¿Qué le está pasando a su alma? ¿Soy yo quien lo está causando? Ella extendió una mano temblorosa, tratando de colocarla en el hombro de Bell para tranquilizarlo. Pero tan pronto como ella estuvo a punto de tocarlo, él se estremeció, como si el mero contacto fuera intolerable. No. La palabra salió en un suspiro. Sir retiró su mano instantáneamente, como si se hubiera quemado. El rechazo la atravesó más que cualquier herida. Y sin embargo, ella no podía dejarlo allí, hundido en ese abismo. Bell, yo me estoy aquí, murmuró, tratando de mantener la voz firme, aunque el miedo le corroía las entrañas. Pase lo que pase, quiero que confíes en mí. El joven finalmente la miró, sus ojos ardían con una mezcla de furia y dolor. Palabras tácitas llenaron su garganta, pero por ahora solo pudo manejar un murmullo ronco. Entonces dime la verdad. Freya abrió la boca, tratando de inventar alguna excusa, algún giro de frase que disfrazara la verdad. Pero Bell, con los ojos fijos en ella, no le dio espacio. No. Su voz atravesó el aire como una cuchilla. No intentes preguntarme a qué me refiero. Tú y yo sabemos exactamente de lo que estoy hablando. Estabas. El silencio que siguió fue tan pesado que el murmullo distante de la ciudad pareció desaparecer. Sir se quedó quieta, sus labios se abrieron, sus grandes ojos temblando.
Por un momento pareció resistirse, pero luego, como si sus fuerzas la hubieran abandonado, su rostro se oscureció. Su voz, tan baja que apenas era un susurro, rompió lo inevitable. Sí, una palabra. Suficiente para destruirlo todo. Bell sintió que el mundo se le rompía dentro del pecho. Era como si esa confirmación hubiera abierto una herida más profunda que cualquier corte de espada. Su confianza, la confianza por la que había luchado para entregársela a la diosa de la belleza disfrazada de camarera, se desmoronó como un cristal roto. Salió disparado de la caja en la que estaba sentado. Su respiración se aceleraba y le temblaban las manos, no por miedo, sino por rabia reprimida. Él la miró, sus ojos rojos brillaban, y la pregunta surgió como un rugido. ¿Por qué? Sir dio un paso atrás, incapaz de soportar la intensidad de esa mirada. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste algo tan horrible? El sonido de su voz era casi un látigo que la desgarraba. Freya sintió temblar su mundo. Lo que más temía, ese destello de odio en los ojos de Bell dirigido a ella, estaba sucediendo. Y sin embargo, su instinto, su obsesión, la obligaron a justificarse. Ellos intentaron lastimarte. Su voz se quebró cuando lo dijo, pero persistió desesperadamente. Ishtar planeó sabotearte, destruirte. Y Apolo ya te había atacado antes. Las palabras chocaron con Bell, que apenas podía procesarlas. Su mente trabajaba febrilmente, y de repente, la revelación cayó como un golpe brutal. Apolo. Él había sido el segundo dios asesinado. El recuerdo del pilar de luz brillando en el cielo regresó con venganza, e inmediatamente, la imagen del dios Sol siendo arrastrado fuera de horario después de perder el juego de guerra. Bell apretó los dientes, la ira le crecía en la garganta. Apolo. Se llevó una mano al cabello, tirando de él como si tratara de liberar la insoportable presión que lo consumía. Apolo era innecesario. 90. Su voz resonó en el callejón, áspera, llena de rabia y frustración. Ya había ganado ese juego de guerra. Ya lo derroté. Él ya dejó horario. Se fue y nunca volverá. Él nunca iba a molestarme de nuevo. Hice justicia por todo lo que él me hizo pasar. Lo hice. Las palabras ardían, cada sílaba una acusación que la golpeaba en la cabeza. 85. Sir lo miró, las lágrimas comenzaban a deslizarse por sus mejillas. Le temblaron los labios y, en un arrebato de desesperación, alzó la voz con una fuerza que nunca había mostrado con ese disfraz. No me importaba eso. 80. El grito salió desgarrado, cargado de un dolor tan visceral que incluso él se estremeció. Las lágrimas ahora corrían libremente por su rostro, pero no detuvieron la furia que vibraba en su garganta. No me importa lo que hayas decidido, ni tu justicia, ni las batallas que hayas ganado. Solo me importa que nunca te toquen, Bell. Que nadie se atreva a ponerle la mano encima. 75. La palabra resonó con un eco aterrador. Él. Su odre. Su tesoro. Ella todo. Y cualquiera que haga eso. Continuó, jadeando entre lágrimas y sollozos, cualquiera que intente hacerte daño, debe recibir las consecuencias. Bell se congeló. Él no reconoció esas palabras. Él no reconoció a esa persona. La mujer que lo había mirado dulcemente, que había compartido momentos tiernos con él, que se había mostrado vulnerable ante sus ojos ahora se revelaba como alguien completamente diferente. Sus palabras eran cuchillas afiladas de obsesión, de posesión. Consecuencias repitió en voz baja, como si tratara de comprender lo que estaba escuchando. ¿Lo llamas consecuencias? 72. Levantó la vista, sus ojos rojos vibrando de indignación. Lo que hiciste fue un asesinato. Lo que hiciste fue robar la vida de los dioses. Destruiste familias, destruiste personas que no tenían nada que ver con eso. Y me estás diciendo que todo fue solo porque no querías que me tocaran. 69. Su voz se quebró, pero aún sonaba fuerte, como un martillo golpeando la conciencia de Freya. Eso no me protege. Eso está destruyendo todo lo que soy, todo en lo que creo. 64. Freya lo miró fijamente, con los labios entreabiertos, incapaz de responder. Cada palabra era una herida más profunda que la anterior. Y, sin embargo, la obsesión que la consumía le impidió dar marcha atrás.
Yo no podía permitirlo, susurró, sollozando. No después de verte lastimado. No podía quedarme quieto. Bel dio un paso atrás, como si esas lágrimas le dolieran más que sus palabras. Le dolía el corazón, desgarrado entre la rabia y un dolor extraño, casi insoportable. Entonces finalmente dijo, con la voz baja pero con un filo que atravesaba el aire, todo lo que hiciste, todo ese derramamiento de sangre fue porque no te importaba lo que yo quería. La pregunta la hizo estremecerse. Era la daga que más temía. Bel apretó los puños con fuerza, los nudillos blancos. ¿Sabes tan poco de mí? ¿O sabes todo sobre mí, pero simplemente no te importaba? 60. Freya reprimió un sollozo, pero las lágrimas no cesaron. Se sentía desnuda, expuesta, derrotada. Le temblaron las rodillas y, por un momento, pareció a punto de desplomarse. Bel y yo. Ella no podía continuar. Las palabras murieron en su garganta. Bel la miró, y sus ojos ya no mostraban la ternura que alguna vez tuvieron. Hubo ira, sí, pero también decepción, una decepción tan profunda que se convirtió en un vacío helado que partió el alma de Freya en dos. El callejón, una vez oscuro y silencioso, se convirtió en una prisión insoportable. Freya extendió la mano, temblando, como si tratara de aferrarse al vínculo que vio romperse ante ella. Por favor, susurró ella. No me mires así. 50. Pero Bel no respondió. Su respiración seguía siendo penosa, sus pensamientos un caos imposible. Todo lo que había construido con ella se había derrumbado en cuestión de minutos, como si nunca hubiera existido. No reconoció a la mujer frente a él. Y ella no reconoció al chico que ahora la miraba con tanto dolor y desprecio. El silencio se extendió de nuevo, más pesado que antes. Un silencio cargado de heridas invisibles, verdades expuestas y un abismo que se abría entre ellas. Una brecha que, quizás, nunca podría cerrarse. Bel, respirando pesadamente, dio un paso adelante. El sonido de su bota contra las piedras mojadas se sintió como un trueno en medio de la tensión. Su dedo se clavó en el pecho de Sir, temblando no solo de rabia, sino del dolor que luchó por contener. No quiero verte de nuevo. La voz de Bel se quebró, como si estuviera sacando cada palabra de lo más profundo de su corazón. Y luego, en ese instante en que parecía que nada podía empeorar, una mano fuerte y fría descansó sobre su hombro. No fue un gesto amable o conciliador. Fue un apretón que presionó con fuerza, como una advertencia. Bel volvió la cabeza y se encontró con un par de ojos verdes, duros y afilados como cuchillas. Julian lo estaba mirando, y lo que más le impactó no fue su hostilidad, sino la fría hostilidad en su rostro. Aléjate de ella. La voz de Ryu era firme, sin espacio para discusiones, mezclada con un toque de hostilidad que Bel nunca había oído de ella antes. Bel sintió que algo dentro de él se agrietaba. Instintivamente, obedeció, dando un paso atrás. El dedo que había estado señalando a Sir segundos antes tembló y se bajó lentamente. Pero lo que más lo destrozó fue lo que apareció ante sus ojos. El número de Ryu, siempre estable en su visión, se desplomó hacia abajo. 56 35 11 0 12. Los números descendieron como una guillotina, rompiendo cualquier vínculo que habían compartido. Él no podía soportarlo. Él no quería ver más. Él no quería que Ryu lo mirara así. Si ella lo odiaba, si lo rechazaba por lo que había visto, ¿cómo podría soportarlo? El cuerpo de Bel se movió antes de que su mente pudiera detenerlo. Con el corazón en la garganta, se dio la vuelta y salió corriendo del callejón. Piedras golpearon debajo de sus botas, su respiración se mezcló con el rugido de su alma rompiéndose, y el eco de la voz de Ryu todavía lo perseguía. Él no podía quedarse. Él no quería empeorar nada, al menos no con ella. Ryu lo vio irse, su expresión se endureció, pero por dentro, una chispa de desconcierto parpadeó. Ella no entendió lo que había sucedido antes de llegar. Solo había visto a Bel acercarse agresivamente a Sir, señalándola, su rostro enrojecido de ira. Esa no era la imagen del chico de buen corazón que ella respetaba. Bel murmuró para sí mismo, frunciendo el ceño, antes de volverse hacia Sir. Sir, sin embargo, no le dio tiempo a preguntar. Tan pronto como Bel desapareció de la vista, se abalanzó sobre Ryu, enterrando su rostro en su pecho.
Todo su cuerpo temblaba como una hoja atrapada en un vendaval. Lo perdí, Sisir sollozó entre jadeos ahogados, como si sus palabras quisieran perforar el suelo y enterrarla con ellas. Ryu, sorprendido al principio, se tensó. Su instinto le dijo que se mantuviera firme, que primero obtuviera respuestas. Pero cuando sintió el verdadero temblor en el cuerpo de Sir, sus manos se movieron solas, rodeando suavemente los hombros de la niña y tirando de ella hacia ella. Cálmate, ahora está bien. Estoy aquí. La voz de Ryu era suave, como un bálsamo que buscaba cubrir las grietas en ese instante. Sin embargo, su mirada permaneció firme, alerta, fija en la entrada del callejón por el que Bell había huido. Sir lloró con una desesperación que parecía interminable. Las lágrimas mancharon su rostro, resbalando por su cuello, y cada sollozo fue un recordatorio de lo que acababa de perder. Porque ella lo sabía. Ella no era ingenua. Bell había descubierto la verdad. Él había conectado los puntos. Y en ese instante, cuando sus ojos puros se fijaron en los de ella con decepción y rechazo, ella lo entendió. Lo había perdido todo. Ryu miró a la chica a la que estaba abrazando. Se sentía frágil, rota, como si un golpe invisible la hubiera partido en dos. Pero aún así, algo no andaba bien. Sir siempre estuvo alegre, siempre ahí con una sonrisa tranquila, la anfitriona de la fertilidad, cuidando a todos con calidez. Ahora ella estaba irreconocible. ¿Qué pasó entre ustedes dos? Ryu preguntó en un tono bajo, casi un susurro, aunque su mirada permaneció aguda. Pero Sir no respondió. Ella simplemente aguantó más fuerte, como si temiera que si lo soltaba, Ryu también se iría. Lo perdí todo, repitió, con la voz quebrada, y esa simple frase resonó en la cabeza de Ryu como un eco perturbador. El silencio se extendió por el callejón, roto solo por los sollozos de Sir. Ryu suspiró. Ella no tenía todas las respuestas, pero una cosa estaba clara. Bell estaba profundamente herido por lo que acababa de aprender, y Sir estaba igualmente devastada por lo que había perdido. Había una verdad enterrada en todo esto, una verdad oscura que aún no podía comprender. Mientras tanto, en las calles de Horario, Bell corría sin rumbo fijo, con el corazón latiendo con fuerza. El recuerdo de los números que descendían sobre la barra de afinidad de Ryu lo perseguía más que cualquier herida física. No pudo evitar el rechazo en sus ojos, ni la confesión implícita de Freya, que había destruido todo lo que habían compartido. Su respiración era un sollozo sofocado. Sus pies apenas tocaban el suelo. El mundo se había convertido en un torbellino de ruido y vacío, y todo lo que sabía con certeza era que todo lo que había pensado que era seguro se había desmoronado. La mansión estaba en silencio cuando llegó Bell. Sus pasos eran rápidos, casi torpes, como si el peso de su corazón lo empujara a retirarse a un rincón donde nadie pudiera verlo. Artemisa, con la lanza en la espalda, lo llamaba una y otra vez, con esa voz firme que solía guiarlo en los momentos de duda, pero ahora era como si sus palabras rebotaran en una pared invisible. Bell, por favor, respóndeme. No puedes ignorarme así. Por favor, cálmate, hablemos. Pero Bell no estaba escuchando. Sus pensamientos eran un torbellino de imágenes y voces. El rostro de Sir, la confesión susurrada que había destruido su confianza, los números que descendían sobre Ryu, la mirada helada de su amigo. Todo eso lo aplastó con una fuerza que ni siquiera sus nuevas bendiciones divinas pudieron contrarrestar. Cruzó la puerta de la mansión con la cabeza gacha, pensando solo en llegar a su habitación, cerrar la puerta y dejar que el mundo se apagara por un tiempo. Sin embargo, el destino le tenía reservada una sorpresa. En la sala de estar, Arime estaba recogiendo algunas cosas en una pequeña bolsa. Bell se congeló al verlo. E inmediatamente trató de enjugar las lágrimas restantes con una mano, forzando su expresión a una neutralidad que no le resultó natural. Bell-sama Arime levantó la vista, sorprendido. Bell respiró hondo, tratando de sonar normal. Arime, ¿qué estás haciendo aquí? Se suponía que ibas a estar con Lady Estie en el dojo de Takemi Kazuchi. Arime bajó ligeramente la mirada, como si tratara de reunir sus palabras. Se suponía que ese era el caso, pero Lady Estie decidió quedarse a pasar la noche. Me pidió que volviera a casa de Elena a recoger algunas de sus cosas para mañana. Ya sabes cómo es ella, olvidó algunas.
Bel asintió, sintiéndose cada vez más incómodo. El nudo en la garganta se le estaba apretando de nuevo, y todo lo que quería era escapar. Entiendo entonces, yo iré a mi habitación. Necesito descansar un poco. Trató de pasar junto a ella, pero Haruhi lo detuvo con voz suave. Bel-sama. Se volvió lentamente, con el corazón latiendo con fuerza, esperando una pregunta que no quería responder. ¿Podrías unirte a mí por un momento? Su tono era delicado, casi tímido, pero había una firmeza en su mirada que hacía que Bel se quedara quieta. No sabía por qué, pero su cuerpo reaccionó ante su mente, y asintió con una simple inclinación de cabeza. Unos minutos más tarde, Bel la siguió al jardín. La hierba estaba fresca, iluminada por la suave luz de las estrellas y la luna. Haruhi se sentó con gracia, doblando las piernas hacia un lado, y palmeó el suelo a su lado un par de veces, invitándolo a hacer lo mismo. Bel dudó un momento, pero se sentó. Su espalda estaba rígida, sus manos temblaban ligeramente mientras descansaban sobre sus rodillas. ¿Qué necesitabas?, preguntó, con un intento forzado de sonar tranquilo. Pero Haruhi lo sorprendió hablando sin rodeos. No sé qué pasó exactamente, solo sé que algo pasó. No sé qué fue, pero no puedo dejar que la persona que me ayudó, la que me llevó a la familia de Estia-sanma, sufra en silencio. Bel apretó los labios, su mirada se dirigió al suelo. Está bien, Haruhi. Estoy bien. Ella le observó durante unos segundos en silencio. Luego sonrió con ternura, esa sonrisa gentil que no trató de forzar, sino de acompañar. Bel-sanma, sé lo que es tragar lágrimas, lo que es vivir sin poder hablar, sin poder desahogar lo que hay dentro. Lo aprendí en la familia Ishtar, y sé cómo reconocerlo en los demás. Las palabras le golpearon más fuerte de lo que esperaba. Trató de responder, pero su voz se quebró antes de que pudiera formar una oración. Todo lo que había retenido durante esa caminata, todo lo que había tratado de ocultar al entrar a la mansión, se le vino abajo. El rostro de Sir, la sonrisa de Freya, la confesión, la mirada de Ryu, los números cayendo, la sensación del suelo desmoronándose bajo sus pies. E incapaz de detenerlo por más tiempo, Bel comenzó a llorar. Las lágrimas corrían pesadamente por su rostro, al principio imparables, luego imparables. Bajó la cabeza y se cubrió los ojos con las manos, sus hombros temblaban mientras los sollozos le arrancaban el aire del pecho. Está bien, Bel-sama. Está bien llorar. La voz de Haruhi era un susurro cálido y constante, como un hilo de seda que buscaba mantenerlo unido mientras se desgarraba. Bel sollozó más fuerte, las palabras salieron arrastrando las palabras. Pensé que podía confiar, pensé que ella cambiaría. Ella me lo prometió. Y su voz se quebró, cayendo en un vacío de frustración. Yo le creí. Haruhi me escuchó en silencio, dejando fluir su dolor. Todo lo que siempre quise fue hacer lo correcto. Ser alguien en quien puedan confiar, alguien que proteja, no que destruya. Pero levantó la cabeza, los ojos enrojecidos y llorosos. ¿Qué se supone que debo hacer cuando los que están a mi lado hacen exactamente lo contrario? Haruhi juntó las manos en su regazo, bajando ligeramente la mirada. Bel-sama, no tengo todas las respuestas. Pero sí sé una cosa. Lo que sientes ahora, esa decepción, esa tristeza significa que te mantuviste fiel a ti mismo. Incluso si el mundo se contradice a sí mismo, incluso si los que te rodean fracasan, sigues siendo tú. Bel cerró los ojos con fuerza, como si quisiera contener esas palabras, pero las lágrimas seguían cayendo. No quiero odiar a nadie, pero tampoco puedo aceptar esto. No puedo. Haruhi inclinó la cabeza suavemente. Nadie dijo que sería fácil, Bel-sama. Yo en la familia Ishtar, a menudo pensaba que el odio era la única salida. Pero el odio nunca me dio fuerzas. Me agotó, me debilitó. Fuiste tú quien me mostró otra forma de vivir, y por eso ahora quiero retribuirte, aunque sea solo escuchándote. El silencio llenó el jardín, pero no fue incómodo. El viento movió suavemente su cabello, y el llanto de Bel lentamente comenzó a suavizarse, convirtiéndose en respiraciones entrecortadas. Haruhi, con el corazón latiendo dentro de su pecho, sintió que las lágrimas de Bel atravesaban cualquier barrera que hubiera intentado mantener. Su propio pasado, lleno de cicatrices y soledad, resonó en su dolor.
Y luego, sin pensarlo demasiado, porque si lo hiciera, nunca se atrevería, le hizo algo impensable. Ella extendió la mano, temblando, y gentilmente le tomó el hombro. Belle levantó la cabeza, confundida, apenas capaz de ver sus mejillas sonrojadas por la timidez. Pero antes de que pudiera preguntar, Aruime lo guió hacia abajo, con una fuerza que no provenía de sus músculos sino de su determinación. En cuestión de segundos, la cabeza de Belle yacía en su regazo, encima de la suave tela de su kimono. Aruime apretó los labios para evitar dejar escapar un jadeo nervioso. La sensación era demasiado, tan abrumadora que su corazón casi se detuvo. Nunca había estado tan cerca de un hombre, y si no hubiera sido Belle, el único que le había mostrado su genuina amabilidad, seguramente se habría desmayado en el acto. La calidez de su cuerpo, el peso confiado de su cabeza, la vulnerabilidad en sus sollozos, todo eso hizo que Aruime se pusiera tensa al principio, pero luego, con un esfuerzo sobrehumano, se obligó a respirar hondo. Le temblaban las manos, pero las levantó y comenzó a acariciar suavemente el cabello blanco de Belle. Los dedos de la Renard recorrieron suavemente los mechones, como si temieran romperlos. Y contra todo pronóstico, esa caricia calmó no solo a Belle, sino también a ella misma. El temblor en sus manos se desvaneció, y con él, el miedo a perder la compostura. Belle no dijo nada, no se movió, solo soltó sollozos más suaves, liberando lentamente la presión que lo estaba sofocando. El toque, el gesto, le recordó algo que había necesitado durante mucho tiempo. La certeza de que había alguien dispuesto a abrazarlo cuando él no podía sostenerse a sí mismo. Belle-sama murmuró Aruime tiernamente, continuando acariciando su cabello. Yomai puede que no sea la persona más fuerte, ni la más valiente, pero me diste algo que nadie más tiene. Belle inclinó ligeramente la cara, sin levantarla, escuchando en silencio. Sus lágrimas continuaron mojando el kimono de Aruime, pero a ella no pareció importarle en absoluto. Me permitiste tener una nueva vida. Su voz vibraba de emoción. Antes pensaba que mi camino ya estaba sellado. Que mi valor como persona se definía solo por lo que otros podían quitarme. Pero cuando me aceptaste en esta familia, cuando me diste un lugar al que pertenecer, me permitiste soñar. Las lágrimas que alguna vez estuvieron a punto de brotar de Aruime ahora lo hicieron, en silencio, deslizándose por sus mejillas. Soñar con ser otra persona. De ser útil, de aprender, de caminar junto a los demás. Y por eso estaré eternamente agradecido. El pecho de Belle se encogió ante esas palabras. Sintió el peso de lo que decía Aruime, y por un momento la angustia que lo sofocaba se mezcló con una calidez inesperada. Aún sollozando, murmuró roncamente. Aruime, yo no soy alguien tan grande. Sí, lo eres. Aruime interrumpió, con más firmeza de lo que ella había usado con él. Sus dedos se enredaron cuidadosamente en su cabello, como si temiera que pudiera desaparecer. Lo eres para mí. Siempre lo serás. Belle cerró los ojos con fuerza, dejando escapar más lágrimas. El conflicto en su pecho no desaparecería, pero las palabras de Aruime eran como un bálsamo, un recordatorio de que aunque el mundo se estaba volviendo oscuro y caótico, todavía había voces que lo anclaban a lo que quería ser. Pasó el tiempo sin que ninguno de los dos midiera los minutos. Solo quedaba la serenidad del jardín, el suave toque de los dedos de Aruime y el llanto amortiguado de Belle, que lentamente se transformó en una respiración cansada, agotada pero más ligera. Arriba, en el segundo piso de la mansión, Lena miraba desde una ventana. Había ido a dejar las cosas que ella y Aruime habían recogido, y al notar la ausencia de su amiga, la buscó con curiosidad. Ella nunca había esperado encontrarse con una escena así. Su mirada se suavizó y una sonrisa genuina curvó sus labios. Lena apoyó un codo en el marco de la ventana y disfrutó tranquilamente de la vista. Ella no quería interrumpir. Sabía que lo que estaba viendo era íntimo, precioso, el tipo de momento que podría cambiar la relación entre dos personas para siempre. Abajo, Aruime continuó hablando en susurros, palabras que fluían como oraciones. Yo sé que no puedo aliviar todo tu dolor. Pero si mis palabras, si mi compañía pueden darte aunque sea un poco de calma, entonces me sentiré feliz. Porque eres mi héroe, Belle-sama. No porque luches contra monstruos, no porque tengas fuerza sino porque me salvaste de mí mismo.
Belle tragó saliva con fuerza, le ardía la garganta por todo el llanto. Trató de responder, pero solo un débil. Gracias, Araruime. Ella inclinó la cabeza, todavía acariciándolo. No me des las gracias. Solo descansa un poco. Cerró los ojos y, sin darse cuenta, sus lágrimas disminuyeron. Los sollozos disminuyeron y el agotamiento, tanto físico como emocional, lo envolvió. A los pocos minutos, la respiración de Belle se calmó y cayó en un ligero sueño. Araruime, todavía sonrojándose hasta la punta de los dedos, permaneció inmóvil, dejando que su héroe durmiera en su regazo. La vergüenza seguía presente, pero también una nueva calma, como si en ese momento hubiera encontrado un propósito más allá de ella misma. En la ventana, Lena dio un paso atrás con una sonrisa más amplia. Bien hecho, Araruime, murmuró para sí misma, cerrando lentamente la cortina para darles privacidad. El jardín volvió a quedarse en silencio, acompañado solo por el canto distante de unos pocos grillos. Araruime, lágrimas silenciosas aún rodando por sus mejillas, miró a Belle y susurró lo que nunca se había atrevido a decir en voz alta. Gracias por dejarme soñar, Belle-sama. Y bajo la luna, mientras el mundo exterior ardía en caos por los pilares de la luz y los dioses caídos, en ese rincón de calma, una zorra y un joven aventurero encontraron consuelo el uno en el otro.